Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento. Hoy, domingo, mi relato semanal, mi columna semanal, ha aparecido en el diario El Comercio del Perú. El diario más longevo, más prestigioso, más influyente del Perú. Yo escribo, gracias a mis amigos del Comercio por abrirme las puertas de ese periódico tan respetado, y gracias a sus lectores por acompañarme, y haré mi mejor esfuerzo para no defraudarlos. Yo escribo todas las semanas un breve relato, un cuento. Trato de contar una historia. Trato de no escribir sobre política. Todo el mundo escribe sobre política. Qué tedio, qué pereza, ¿no? Es mucho más fácil, claro, escribir sobre política, ¿no? Es mucho más fácil opinar. Tal político es un ladrón, tal político debe ir a la cárcel, tal político es un idiota o un ignorante, tal político es un dictador despreciable. Yo lo hago, ¿cómo no? Yo opino sobre política todas las noches en mi programa de televisión. Pero en mi columna semanal trato de no seguir opinando arbitrariamente sobre política. Entonces trato de contar una historia. Es mucho más difícil, ¿no? Trato de contar una historia que un año después, 3 años después, 10 años después, siga en pie. Una historia que, leída un tiempo después, preserve su vigencia, su atractivo, su interés. Y trato de contar una historia que pueda ser leída con placer por un argentino o un mexicano, un colombiano o un peruano, un español o un chileno. Entonces, por eso mis relatos semanales aparecen en varios periódicos en español. En el ABC de España, en La Nación de Argentina, en La Tercera de Chile, en El Espectador de Colombia y ahora en El Comercio. Esos relatos aparecen los domingos en los periódicos que he citado, que he mencionado. Así que estoy muy emocionado, estoy muy ilusionado, estoy muy agradecido porque mis relatos dominicales ahora podrán leerse en el diario El Comercio del Perú, tanto en su página impresa, en su página, digamos, en su edición a la antigua, convencional, en papel periódico, como en su página digital. Yo estoy suscrito a la página digital, ¿no? Yo leo El Comercio en internet, no puedo recibir aquí la edición en papel, ¿no? Pero cuando estamos en Lima seguramente leo El Comercio también en papel. Comprenderán que yo no escribo estos relatos por dinero, ¿no? Debo ser franco, ninguno de los periódicos que he mencionado, ni el ABC, ni La Nación, ni La Tercera, ni El Comercio, ni El Espectador, ninguno de ellos me paga. No me pagan ni un céntimo por mis relatos. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y por qué los escribes si no te pagan? Bueno, los escribo por amor al arte. Los escribo porque me gusta escribir, porque me encanta contar una historia bien contada, porque desafía mi imaginación, mi inventiva, mi memoria, exigirme, someterme a esa disciplina. Todas las semanas tengo que contar una historia bien contada. Una historia que en un año o en 2 siga en pie. Una historia que pueda ser leída con interés por cualquier persona que sabe leer la lengua española. Bueno, lo hago porque me gusta, lo hago porque es mi vocación, lo hago porque le da un sentido, una continuidad a mi vida, a mi vocación periodística. Yo soy primero un periodista y después un escritor. No hubiera sido un escritor de no haber sido primero un periodista. Y yo comencé a ser un periodista, lo he contado en mi relato dominical de hoy, titulado Aquel verano inolvidable. Comencé a ser periodista hace poco más de 40 años. ¿Pueden creer esto?
Era el verano en Lima de 1981, era enero. Y yo estaba por cumplir 16 años. Tenía todavía 15. Un mes después cumpliría 16. Y mi mamá estaba preocupada porque yo me portaba mal en la casa, me peleaba todo el tiempo con mi padre, me escapaba de la casa de mis padres. Entonces mi madre no sabía qué hacer conmigo. Y ella tenía algunos amigos religiosos que trabajaban en un periódico conservador de derechas, La Prensa. Entonces los llamó, les pidió ayuda, les dijo, mira, mi hijo mayor, Jaime, es un poco conflictivo, es un poco díscolo, quiero que trabaje durante el verano. Y los amigos de mamá me abrieron generosamente las puertas de aquel periódico de La Prensa. He contado hoy en mi relato dominical, en El Comercio, en el ABC, en La Nación, en La Tercera y en El Espectador, cómo llegué, ¿no?, el primer día al periódico, en el centro de Lima, en Jirón de la Unión, un edificio añoso, vetusto, un edificio que temblaba, que crujía, que se estremecía, con el estrépito de las máquinas de escribir en la sala de redacción en el segundo piso, ¿no? Los redactores fumando, bebiendo alcohol, golpeando las máquinas como si boxearan imaginariamente con las noticias, ¿no? Y en ese periódico trabajé 3 años, el 81, porque terminaron las vacaciones, volví al colegio, a un colegio religioso. Mi madre me había matriculado en ese colegio para salvar mi alma, para salvarme de una vida disoluta, licenciosa. Pero en el periódico, en la prensa, me dijeron, nos ha gustado tu trabajo de practicante no remunerado, así que te vamos a contratar, y me contrataron. Entonces yo tenía el año 81, 16 años recién cumplidos, y ya estaba contratado como empleado en planilla del diario La Prensa. Ganaba, y tengo allá arriba los recibos, 120.000 soles. Año 81, año 82, 120.000 soles, que al cambio de aquel entonces eran más o menos $200. Trabajé en la sección internacional. Allí mi jefe, este fue mi primer jefe, me encomendó que yo cortara los cables, o sea, los despachos cablegráficos que se imprimían con gran estrépito, con gran fragor, en un cuartito, en los teletipos, ¿no? United Press International, Associated Press, France Press, ANSA, Telam y otros. Llegaban las noticias, se imprimían en esos rollos de papel, yo las cortaba, las seleccionaba, las ordenaba y mi jefe luego decidía qué publicábamos y qué no. Pero mi jefe era un gran personaje, había peleado en la Segunda Guerra Mundial, había sido voluntario extranjero, era peruano, había sido voluntario extranjero y había entrado en Normandía, había desembarcado en tierras francesas y había matado a un montón de alemanes. Él decía que había sido repasador a bayoneta de cuchillo. Así que cuando los alemanes tendidos estaban agonizando, él los repasaba y los mataba. Era ferozmente anticomunista, mi jefe, y estaba absolutamente obsesionado con la guerra mundial, con la Tercera Guerra Mundial. Entonces, él usaba las páginas internacionales para contar cómo sería la Tercera Guerra Mundial. Y era una locura, ¿no? Porque dedicaban varias páginas y publicaba mapas, dibujos, trayectorias de misiles, decía quién iba a disparar primero, si Rusia, si Estados Unidos, y él te contaba cómo iba a ser, cuándo, dónde y con qué cohetes, bombas y misiles la Tercera Guerra Mundial. Era cojonudo. Nunca estalló realmente, pero él nos estaba preparando semana a semana. Y luego me pasaron, yo iba al colegio, desde la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Luego me cambiaba, iba al periódico, en el centro de la ciudad, el centro de Lima, que era un caos, por supuesto, ¿no? Pero era un caos genial y divertido y estimulante para mí. Entonces trabajé ahí en la sección internacional, después en policiales, había que ir a las comisarías, tomar nota de los partes policiales, de las noticias criminales. En deportes, que a mí me encantaba el fútbol. El año 82 fue el Mundial de Fútbol, ¿eh? Y por supuesto yo no fui, no me despacharon a España a cubrirlo, pero fue la selección peruana y yo escribí muchos artículos al respecto. También escribí en el suplemento dominical, en fin. Me hice amigo de muchos locos, chiflados, dementes, orates en el periódico, ¿no? Personajes absolutamente estrafalarios, ¿no?
absolutamente literarios, por eso escribí Los últimos días de la prensa, ¿no? Y toda esa gente me cambió la vida. No sé si para bien o para mejor, pero toda esa gente me cambió la vida, ¿no? Trabajar esos años, el 81, el 82, el 83 en la prensa, 3 años seguidos, fue una educación intelectual, sentimental, moral para mí. Una educación literaria. Ahí aprendí a leer, ahí aprendí a escribir, ¿eh? Ahí aprendí a contar una historia, ¿verdad? A escribir un titular. Y recuerdo con profunda emoción que el año 83, ya había yo cumplido 18 años en febrero, me dieron una columna política, diaria, una columna diaria de opinión política titulada Banderillas. Yo me sentía el hombre más importante, más poderoso y más influyente del Perú y del mundo, ¿no? Escribía mis banderillas, no dejaba títere con cabeza, gobernaba el Perú, gobernaba el mundo. Era ya de derecha, por supuesto, ¿no? Y entonces, sobre todo, incordiaba, mortificaba, clavaba mis banderillas en los lomos de los toros bravos de la izquierda. En fin, fueron 3 años maravillosos, inolvidables. Por eso he titulado este relato Aquel verano inolvidable, el de 1981. Yo, casi por cumplir 16 años, asomándome a esta nueva vida, ¿no? Y ahí me hice un periodista. Ahí descubrí que esta era mi vocación, ¿no? El mundo de las palabras, de las noticias, del poder, de la política, de las ideas, ¿no? Me sentía en casa. Era un manicomio, me sentía en casa. Era una cantina, estábamos todos medio borrachos, me sentía en casa. Me sentía en casa. Ahí descubrí tempranamente, y gracias a mi madre, mi vocación. Y cuando eres periodista, nunca más eres ex periodista, ¿verdad? Si eres periodista, lo eres para toda la vida. Y yo sigo siendo un periodista. También soy un escritor, pero primero soy un periodista. Y el periodista te cuenta la noticia, o te la interpreta, te la comenta, o si las noticias están flojitas, si no hay grandes noticias, si el día viene aburrido, igual tiene que haber noticias. Esto me lo dijo mi jefe de la página internacional. Me dijo, mira, nosotros no podemos dejar de publicar noticias un día y salir con la página en blanco y decir, hoy no había noticias de interés. Siempre tiene que haber noticias de interés. Y si no hay, las buscas, y si no están, las encuentras. Y si no las encuentras, las inventas, las escribes, las malicias, las fabulas. Pero hay noticias todos los días. Que fue una instrucción para luego transfigurarme de periodista en novelista, ¿no? El periodista es el que cuenta la verdad, ¿no? El que se ciñe con rigor a la verdad, ¿no? Ya luego el novelista coge la verdad y la viste, la maquilla, la colorea, la deforma, la tuerce, hace con ella cualquier cosa para que la historia sea mejor, ¿verdad? Así que he querido recordar esos años mágicos en la prensa de Lima. Hoy que estoy inaugurándome como columnista en El Comercio de Lima. Han pasado 40 años, la prensa quebró y hasta ahora no entiendo por qué quebró. No debió quebrar. Fue uno de los días más tristes de mi vida. Quebró en julio 27 de 1984. Yo llevaba 3 años trabajando ahí, 3 años y un poco más. Quebró. No había muchos lectores, no había muchas ventas publicitarias, las ventas, los grandes auspiciadores se iban todos al comercio, sobre todo los domingos, en suplemento de avisos clasificados, y la prensa se tambaleaba, y su director y sus principales jefes no encontraron la manera de rescatar al periódico de la crisis, y el periódico se hundió hasta el fondo del mar. Ya han pasado 40 años, ¿pueden creer? Aquella quiebra tan dolorosa para mí ocurrió el año 1984. Y estamos en 2024. Han pasado 40 años. 40 años después, El Comercio, que era nuestro gran periódico rival, que nos derrotaba, que terminó por derrotar a la prensa históricamente,
que ahora está cumpliendo 185 años El Comercio. Felicitaciones de corazón. 40 años después El Comercio me abre sus puertas y me dice: queremos que publiques tus columnas, tus relatos, todos los domingos con nosotros. Así que a partir de este domingo y todos los domingos sin falta, prometo honrar mi promesa, me pueden leer también en El Comercio del Perú. Y con suerte, si hay viento a favor, en el ABC de España, en La Nación de Argentina, en La Tercera de Chile, en El Espectador de Colombia. Gracias a mis amigos del Comercio por recordarme 40 años después del quiebre de la prensa, el periódico en el cual aprendí a ser periodista y aprendí a escribir, por recordarme que sigo siendo un periodista y por darme esta tribuna dominical que aprecio de veras y que agradezco con profunda emoción. Seguimos.